Profesor, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Puedo iniciar con, con las exposiciones, profesor? Disculpa. A ver, vamos a comenzar, jóvenes. Alarcón Peña. Buenas tardes. Presente, Voy a comenzar profesor. con la exposición. Adelante, Alarcón Peña. Comienza tu Ya, exposición. Tienes 4 minutos para exponer. ya, profesor, ahí le presento mi pantalla. Muy bien. A ver, un momento, estoy presentando. Ya. ¿Se puede ver, profesor? Sí, ¿no? A ver, espérate.
Sí, céntralo. Sí, ahorita, profesor. A ver, vamos a ver. Ya, profesor, muy buenas tardes, ¿no? En este caso yo soy del grupo 2, mi nombre es Joel Godo Alarcón Peña, mi código es 18190204. Me ha tocado la parte de lo que es selección del banco automatizado, los componentes principales de lo que es un banco de condensadores automatizado y el esquema hice un esquema de componentes reales, ¿no? Mediante un pipe, nada más. Para empezar, voy a hablar del banco de Alarcón, condensadores, ¿sí? Alarcón, céntrate, ¿qué vas a hacer? ¿El banco automatizado en cargas críticas o no críticas? ¿En cuál de ellos? Bueno, a mí lo que me ha tocado, profesor, es los componentes y acá hice un esquema de lo que es el regulador. O sea, No, ¿por no, qué elegimos pero cada tú tienes, componente? mira, Alarcón, estamos haciendo una exposición de trabajo domiciliario y no es que te ha tocado, tú estás eligiendo y hay dos bancos tan solamente automatizados, uno en las cargas críticas y otro en las cargas no críticas. No hay otra cosa que tengas que exponer. Si dentro de eso vas a exponer algunos elementos, bienvenido sea, pero tiene que ser, ese es el centro de tu exposición. Oh, ya, entonces acá justo yo había puesto de las cargas no críticas, profesor, porque quería más o menos explicar cómo es que habíamos elegido, ¿no? Primero mediante nuestro, que es nuestro cuadro de cargas, ¿no? Que lo tenemos acá, y luego en base a eso es que nosotros hemos calculado por nuestros condensadores individuales, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? En nuestro cuadro de cargas primero hicimos la elección de los bancos, ¿no? Que en este caso nos salió de 20, 50, 60, 60, 60, 50 y 20. Ahora la pregunta es cómo nosotros podemos hallar individualmente lo que es los interruptores termomagnéticos, los cables. Bien, en este caso lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Tenemos el primero. Entonces, ¿cómo llegamos a la carga real? Simplemente lo multiplicamos por la inversa del factor de corrección, que en este caso es 0,918. No sé si se logra ver. A multiplicar por eso nosotros llegamos a lo que es la carga real. Una vez detenido esto lo dividimos entre 230 y entre raíz de 3. Así obtenemos lo que es la intensidad nominal, ¿verdad? Alarcón, Que va a llegar. ¿Sí, profesor? Alarcón, por favor, anda el esquema de conexión, esquema general de conexión para esas cargas. Ah, es que yo he hecho del esquema, pero de este, profesor. No, pero eso, como te digo, eso no es el trabajo. El trabajo es que tú tienes que centrarte en el trabajo domiciliario, no en mostrar lo que estás mostrando, porque eso lo hemos hecho para todos. Todos sea eso lo dominan o deben dominarlo. Y acá no vas a mostrar pues cómo calcula la corriente, la tensión y las tolerancias de No, un condensador, por favor. Eso no es el trabajo a desarrollar. claro, es que yo me acuerdo más o menos, te he dicho que la exposición sería cómo nosotros tenemos que vender algo así. Por eso yo iba a mencionar las propiedades que tienen No, los que no, no. elegimos No, y esas Alarcón. cosas. Alarcón, se les ha indicado, ¿no? Que sean concretos y vayan a un tema práctico, aplicativo. El condensador y las partes y todo lo que has presentado, eso ya lo hemos estudiado. Entonces, ¿puedo explicar este circuito, No, profesor? Este es pero tienes que explicar tu circuito aplicado con bancos reales, con tractores reales. eh, por eso le digo, este es lo que es el regulador de energía reactiva. Sí, Bien, pero no entonces está conectado. ¿Dónde está conectado? ¿Cuáles son las características del regulador? acá están, puse las características principales que encontré en su ficha técnica del Siemens, el BRX6000. No puse las principales, las características. Este es su circuito que está detrás de este mismo Alarcón, componente. Alarcón, prepárate y expondrás la otra semana. Oh, Tienes que ya, profesor. cumplir lo que se te está Ya, pidiendo. profesor. Pero Tienes que quisiera aplicar, entender bien. O sea, es que nos hemos tienes, dividido mal entonces. Alarcón, tienes que aplicar ese banco Ya. al circuito que resulta de las cargas no críticas. Ahí tienes que aplicar y sacar cuántos son los bancos, los contactores y ver cómo lo enlazas con los equipos hacia la barra. Eso es lo que tienes que hacer. Ya, sí, 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 o sea, más o menos yo ya vi que había hecho, pero explicándolo con el otro, ¿no? Más o menos acá yo había dibujado, pero No, es que lo que tú tienes que hacer es un plano ya, que le des al técnico y el técnico haga el montaje. Con lo que tú estás haciendo, no, ya, 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 ya lo eso es lo que entendí. tienes que hacer. Nos Ya, vemos la próxima semana. ya, profesor. Aranda Sí, Portilla, profesor. Ahora presente, adelante profesor. Aranda Portilla. Ya.
¿Se logra visualizar, profesor? Sí, sí. Ya. Yo me voy a centrar en lo que es la instalación del sistema de puesta a tierra. Aquí les voy a explicar, primero vamos a hablar de tipo de suelo. Nuestro trabajo tuvo como lugar en Lurín, por lo cual hemos investigado qué tipo de suelo es y hemos llegado a este tipo de suelo. Arena fina o terreno con limo, la cual tiene una resistividad promedio de 190 ohmios por metro. La estratificación del suelo. Aquí podemos ver que la longitud del electrodo electrolítico es de 2.5 metros. El diámetro es de 0.0254 metros y la No, distancia de no, la no lo superficie del estás suelo. presentando, Mauricio, no lo estás presentando. Presenta la siguiente Uy, lámina. Es. ¿no estoy presentando mi pantalla? No, sí está en tu pantalla, pero estás haciendo un análisis de ese tipo de suelo, pero no estás viendo la estratificación. Ah, vale, vale. Me parece que es la lámina 2. No, aquí ya les iba a hablar de la soldadura Cadwell, el procedimiento. Pero entonces, Mauricio, céntrate en lo que nos vas a explicar claramente. Ya, la soldadura vamos. Ya, perfecto. Les voy a explicar la soldadura. Estos son los materiales, son los moldes, estos son el polvo de soldadura y aquí podemos ver unos discos metálicos. Los polvos vienen dentro de estos cartuchos o bien vienen en estos sobres. Aquí podemos ver las pinzas para sobres. A este se le llama soporte magnético, la cual mantiene el molde en posición fija sobre una superficie de metal vertical. Aquí podemos ver la pistola de ignición, la cual sirve para el encendido del polvo de soldadura. Vemos aquí el cepillo metálico, la cual se utiliza para una limpieza correcta de los cables antes de soldar. Aquí podemos ver una brocha, la cual se utiliza para limpiar el interior del molde después de cada soldadura, y el rascador de moldes, la cual su forma está especialmente diseñada para la limpieza de la tolva de carga del molde. Ya. Ahora vamos con el procedimiento. A ver. Primero, lo que tenemos que hacer, el cable dispone de aislamiento. Tenemos que limpiar esa parte para que la soldadura se realice de una manera correcta y no quede con algunas imperfecciones, con lo cual vamos a utilizar ese cepillo. Ahora, antes de realizar la soldadura, es imprescindible que tengamos que calentar el molde con una llama durante algunos minutos. De esta forma vamos a poder eliminar cualquier tipo de humedad que exista en el molde y evitar soldaduras imperfectas. Mauricio, pasa la lámina 4. La lámina 4 creo contiene lo que tú estás explicando. Esta tablita. Ahí Profesor. está. Sí, ahora sí. Ah, ya. Pensé que no se veía. Ya, como le decía, vamos a ver el procedimiento de la soldadura Cadwell. Como primer paso, tenemos que limpiar con este cepillo dichas imperfecciones que dispone de aislamiento. Tenemos que eliminar toda imperfección para que la soldadura salga de una manera correcta. Luego, como segundo paso, es imprescindible, perdón, calentar el molde durante unos minutos para de esta manera eliminar cualquier tipo de humedad y que la soldadura salga de una mejor manera. Luego, aquí tenemos con la pinza, la cual hemos visto acá, tenemos que abrir el molde para la colocación de los cables, como podemos ver acá en la tercera. Luego, aquí antes de echar este polvo de soldadura, aquí yo les mencioné sobre estos discos metálicos. Estos discos metálicos se ponen en la parte de acá abajo para evitar coladeras del polvo de soldadura y que se vaya hasta la parte de abajo. Entonces, luego de poner ese disco metálico, procedemos a echar el polvo de soldadura, como podemos ver acá. Luego, con la pistola de ignición, primeramente tenemos que proceder a cerrar el molde. Y luego con la pistola de ignición prendemos, lo cual se va a generar lo que podemos ver en esta imagen de acá. Y luego tenemos que esperar unos minutos para luego proceder a abrir el molde, lo cual nos va a quedar de la siguiente manera. Y posteriormente limpiar la parte de adentro del molde con la brocha y el rascador de moldes. Y de esta manera se realiza la soldadura Cadwell. Ahora,
Les quiero hablar para finalizar de esta tabla de resultados del sistema de aterramiento de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se basó en Lurín y la resistividad del terreno es de 190 ohmios por metro. El número de varilla del electrodo electrolítico se utilizaron 4, con una longitud de cada una de 2.5 metros y con un diámetro, como les mencioné, de 0,0254. Y el diámetro entre varillas es de 6 metros. Ahora, con los resultados de los cálculos que hemos hecho, llegamos a que la resistencia de un pozo es de 66,42 metros. Realizando los cálculos, hemos llegado a que la resistencia de cuatro pozos en malla es de 24,7 ohmios. Pero como era muy alta aún, hicimos una reducción por tratamiento químico, la cual aplicamos 3 dosis de mezcla de bentonita con tierra de cultivo al 90%. Entonces sacamos el restante, sería el 10%, y nos queda un valor de 2.47 ohmios. Y de esta manera termino mi exposición, profesor. Muy bien, una consulta. ¿Cuál es la razón por la cual emplea la soldadura Caldwell? Bueno, por lo que he investigado, es una soldadura que se usa bastante, ¿no? Para los sistemas de puesta a tierra, y además disminuye la resistencia. Ayuda a disminuir la resistencia, además de la bentonita, que también reduce la humedad y disminuye la resistencia del pad, básicamente la soldadura Caldwell. Pero me has dado características de la soldadura Caldwell, pero no el objetivo, el por qué se utiliza la soldadura Caldwell. Para disminuir la resistencia, profesor. La resistencia de... La resistencia del pozo. La resistencia del pozo a tierra. ¿Aló? Sí, te escucho. La resistencia del pozo a tierra. No, del terreno. La Para disminuir resistencia la resistencia del terreno. Sí, del terreno. Presenta la cuarta lámina. Fíjate, ahí tienes el punto 1. Limpia primero los conductores. Exacto. Y al unir los conductores, ¿no es cierto? Lo vas a unir y en la última figura ya lo tienes unido. Ajá. ¿Y cuál es la ventaja de que lo tengas unido o lo unas mediante una grapa? Pues la ventaja, por lo que he podido leer, profesor, pues básicamente lo que yo leí sobre la soldadura Caldwell, como le repito, es que disminuye la resistencia del terreno, profesor, pero más adentro. Mauricio, tu exposición está bien, pero sabes, debemos de manejar el tema con un criterio bastante básico. El hecho que tú lo sueldas, haces que los dos conductores se vuelvan un todo. Ah, vale. ¿Cierto? Y en el momento que pase la corriente de uno al otro conductor, va a ser la resistencia que presente esa unión, prácticamente va a ser 0. Versus los conectores AB con un pernito para ajustar. Eso en un mes o en 2 meses ya está lleno de un aislante y el sistema de tierra no va a hacer contacto con el cable que sacas afuera o entre ellos mismos. O sea, en definitiva, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hacer que los dos conductores sean uno solo. Ok. Muy bien. Ah, ok. Gracias, Mauricio. Ok, profesor, gracias. ¿Hay un voluntario para exponer? Sí, profesor, ¿puedes poner? A ver, Farfán. Farfán, ¿no? Ya está. Vamos, Farfán. Estoy presentando. Ya. Ok, profesor, yo voy a hablar sobre... Voy a hablar sobre los bancos de condensadores. Al final voy a hacer unas pruebas que se hacen los condensadores. Bueno, aquí vemos un banco de condensadores automático, donde podemos ver el regulador, los elementos de maniobra, que aquí serían los contactores, serían los condensadores que vemos aquí, una protección de maniobra,
que puede ser un interruptor magnético, una protección... ¿Sí? Farfán, ¿y cuáles son los valores de los bancos? ¿Ese banco te va a servir para tu trabajo? Ah, el valor de los condensadores cada uno. Por eso, o sea, Sí, el eso lo trabajo tengo que en- deben hacer, el trabajo que deben presentar son los bancos que ustedes tienen que desarrollar en el trabajo de investigación, o sea, en el trabajo domiciliario. Entonces, si esos bancos tienen los valores y con eso vas a utilizarlo, ese banco, vas a utilizarlo en el desarrollo de las cargas críticas o no críticas, bienvenido sea. Pero si no, no estamos, esta disposición no es para que presenten láminas, para que digan si este es el banco, este es el contacto, no, no. Tienes que ser una disposición aplicativa. No, lo que quería explicar más que nada son unas pruebas que se va a realizar. Aquí podemos ver las pruebas que se va a realizar por intensidad de condensadores, comprobando y resistencia de descarga. Pero A ver Farfán, qué se podría hacer con los bancos que tenemos. Farfán, permíteme. Ok. ¿Cómo vas a hacer pruebas de un banco que no lo tienes? No sabes su valor. Es que los valores de los bancos lo hicimos en las tablas y como usted no dijo que quería cálculos, no puse eso. Como eran cálculos, dije, supongo No, que pero no. por eso pon tu lámina donde está el desarrollo de los bancos para las cargas que tú tienes. Bueno, estos son los bancos condensadores que hemos hallado. Ese es el cálculo, pero ¿dónde está el unipilar de los bancos que vas a utilizar en esa parte? Ah, separado no me lo he hecho, lo hemos hecho simplemente algo general, se puede decir. Ya, entonces, Sí. Farfán, no estamos para cosas generales, estamos para cosas puntuales. Esto es tu examen, esto no es para que presentes fotos, nos digas esto es ¿Qué asá. quiero explicar con esto? Pero tienes que ponerle valores, pues. Tienes que ponerle en los bancos de cuánto es, el regulador, qué tensión va a subir, el transformador de corriente, de qué valor es, el interruptor, de qué valor es. No hay nada específico, eso lo has copiado. Y ya les dije, copias no, tienes que crear algo para que vengas a exponer. Pero eso lo hemos hecho en trabajo grupal, por si acaso. No te he escuchado la última parte. Esta parte, este diagrama lo hemos hecho en el trabajo grupal, lo hemos hecho en PPT. No ha sido No. por... Está bien, pero si vas a desarrollar los bancos, entonces comienza con ese diagrama. En ese diagrama explica qué es lo que has hecho. Y seguramente donde dices bancos, donde dices arriba RAQ, debes tener un específico, debes tener un detalle, cómo haces la conexión entre filar, porque la conexión es entre filar, no están solamente bloques que has hecho ahí. Claro, Los bloques están bien. por eso me quedé yo con esta, que es el regulador, y aquí están los bancos. Con los contactores y los fusibles. No sé si me dejo entender. Farfán o Luis, Sí. tiene que hacer un trabajo aplicativo. O sea, no tienes por qué presentar copias. La lámina 5 es una copia. Claro, Y eso, sí, pero eso fue lo que se usó como una ayuda para explicar más o menos en qué no, voy a... pero Luis, si tú eso lo haces, si tú lo dibujas y colocas tus cálculos y ves cuánto va a ser el contactor, de qué valor, el fusible, de qué valor, el banco, de qué valor. Si lo haces así, bienvenido sea, pero con copias así, te esperamos la próxima clase. Ya, ok. Muy bien, otro alumno. Yo, profesor. Disculpe, ¿puedo presentar? Presenta tu pantalla. Ya, profesor, ¿se logra ver? No, todavía. Ahora sí, profesor. Sí, ahora sí, adelante. Sobre los parámetros que hemos agarrado para hacer el sistema de aterramiento, hemos considerado que el diámetro de la jabalina tenga ese diámetro, que el material sea de cobre
la altura de la zona debajo del piso debe ser de 0.9 metros y buscamos que la resistividad sea menor a 5 ohmios, ¿no? Para el caso de una industria liviana, ¿no? Implementamos, la razón es para disminuir la resistencia, ¿no? Bueno, acá tenemos la tabla de resistividades medias, en las que hemos escogido es el tipo de terreno GPI. Tenemos una resistencia de 1150 y de 300. Acá tenemos los cálculos de la resistencia. Bueno, esto es fórmula, obtenemos una resistividad equivalente. Finalmente, la resistencia para un pozo, hay diferentes fórmulas para lo que es dígame, profesor, dígame. Permíteme un ratito, por favor. Gamboa, un ratito, por favor. Dígame, profesor. Si vas a hacer sistema de aterramiento, tiene que ser una parte aplicativa a tu trabajo. No, claro, profesor. Explicaciones de cómo es la puesta a tierra y los cálculos. Pues vemos esta parte la parte del sistema de aterramiento se puede hacer también con el método de Wenner, pero en el caso del método de Wenner tendríamos que hacer las mediciones tendríamos que acercarnos al terreno, ¿no? En el caso de acá, escogemos este tipo de terrenos, ¿no? O sea, se podría decir que el método de Calicatas es un poco más tedioso, ¿no? Porque escarbar el terreno, hacer una fosa de forma como escalera, y entonces podríamos ahí mandarlo a hacer permíteme lo siguiente. No estamos en un momento en el cual, o sea, y ayer se ha hecho como más de 10 exposiciones. A todos se le ha dicho, anda a un punto práctico. ¿A dónde has llegado? No me digas que la jabalina es así, asá, porque esta tabla eso lo hemos hecho en clases. Eso todo lo tiene, eso todo lo sabemos. No, sí, pero claro, con esas herramientas, permíteme, por favor, permíteme. Con esas herramientas que tienes, ¿cómo has aplicado el post? ¿Cómo has hecho en tu trabajo? Ya, la parte gráfica de cómo hemos implementado la jabalina, ¿no? Acá tenemos la longitud de la jabalina y la profundidad del pozo, la longitud desolada, bueno, para realizar el mantenimiento respectivo. Y acá, como le dije, ¿no? Podemos aplicar las dosis electrolíticas para disminuir la resistencia. Anda la jabalina. Pon tu lámina 8. Ya. Mira, acá dices, ¿ves? No, pero espera, por favor, la pregunta. Acá pones una longitud de pozo. Fíjate, pones de 3 metros más arriba, ¿cuánto es? 90, o sea, es prácticamente 390. Y hacia abajo dices 240. Fíjate lo que dices. 3 metros pones ahí y la jabalina está a 240. Y hacia abajo tienes 90. Como que no se entiende tus dimensiones que pones ahí. Sí, profesor. Ahora, ¿has hecho un pozo de tierra o cuántos pozos has hecho? Hemos hecho, pero lo que pasa es que hiciste esos pozos para poder disminuir la resistencia, ¿no? Del pozo, porque inicialmente la resistencia por un pozo era 148 ohmios. ¿Cuántos pozos has hecho? Has hecho 4, ¿no es cierto? Sí, profesor. Gamboa, tienes que mejorar tu audio porque no se te escucha. Profesor, debe ser mi internet, es que lo que pasa es que yo sí tengo bastantes problemas con la señal de internet, no sé, o sea, no sé si me escucha muy bien. Sí, te pregunto, tú has hecho 4 pozos de tierra y tienes una lámina donde se vea en un plano de planta cómo lo has distribuido. Lo que es de un solo pozo, profesor, de un solo pozo. O sea, esta parte de acá...
Lo tengo mejor visto en esta parte de acá. Actividades de los estratos, ¿no? Ya, pero Gamboa, ¿dónde está la tapa? ¿Dónde está la tapa del pozo? ¿Dónde está el área para hacer la En esta segunda inundación, imagen la podemos altura? apreciar la tapa. Acá en la segunda imagen podemos apreciar la tapa, profesor, del pozo. Profesor, esta parte de acá lo hemos puesto en el trabajo, ¿no? Porque considerábamos que así lo debíamos hacer, ¿no? Es que más del 90% de lo que has hecho está en tu cuaderno. Está en tu cuaderno. Hemos hecho las prácticas, ustedes tienen, o sea, en la práctica lo que has cogido, has calcado de lo que hemos hecho, lo has puesto ahí. Si tú haces un sistema de puesta a tierra, por ejemplo, tu compañero que estaba anteriormente, tu compañero ha manifestado, no, yo voy a ver la soldadura Caldwell, y se acabó el asunto. ¿Por qué se complican? El sistema de aterramiento es una parte donde pues, no es exposición que vengas y presentes lo que ha presentado. Tú tienes que poner algo tuyo. Lo que ha presentado, eso lo hemos visto en clase, todo lo tienen. Te espero la otra semana. No, claro, por eso, profesor. Ya, ok, profesor. Yo sé que lo vas a poder hacer, por eso te digo que la próxima semana. ¿Algún otro, Profesor, Ayala. Escúcheme un ratito, por favor. A los que han hecho la exposición el día de ayer, ya pues, porque el día de ayer y a cada uno se le ha dicho, mira, céntrate en esto, pongo una definición y vamos sobre la definición, vamos sobre el concepto. ¿No es cierto? Ya hoy día deben haber mejorado. La otra semana van a mejorar más aún. O sea, no hay tiempo, no hay prisa por llegar a la parte final. ¿Cuál es la parte final? Que ustedes salgan de este cursillo con criterio y salgan a trabajar. Pero si todos van a hacer el método de las calicatas y repiten lo mismo, si a mí me hubiesen dicho, haz puesta a tierra en un plano de planta, pongo los pocitos, pongo los contrapesos, nadie ha hecho el análisis de los contrapesos. Entonces, ¿yo qué cogería? Ahí hay un compañero de ustedes. Ha dicho, bueno, yo no quiero complicarme, yo quiero explicarles cómo se hace la soldadura Caldwell. Y se acabó. ¿Se dan cuenta qué fácil es ir a un punto y explicar y ver que lo que estás exponiendo, pues es tu trabajo, tu inventiva, digamos. Ayer un alumno de ustedes sacó el Sainon, creo, lo ha corrido firme, ese soporte. Muy bien, seguimos, jóvenes. Otro alumno. Profesor Ayala. Ayala. Vamos con Ayala. Adelante, Ayala. Ya, profesor. ¿Puede observar? Todavía, presenta. ¿Está presentando? ¿No está presentando? Sí, correcto. Ya, bueno. Voy a ir de frente Este es el proyecto de lo que nos mandó. El cuadro de cargas, como se había mencionado. El tablero general de la licitación, después de hacer todos los cálculos correspondientes para hallar los cables. Y le voy a explicar de frente el tablero cargas críticas. En el trabajo se nos indicó que el área administrativa y el servicios auxiliares iban a trabajar con un voltaje de 380. Y acá le ponemos un transformador, que es estrella delta.
También en la parte de las cargas críticas está la zona moliente y acá se le coloca un banco de condensadores. Siguiente, el tablero de cargas no críticas. Trabaja con 460 voltios y están el CCM01 y el CCM02, que son motores. Y también se le coloca los bancos de condensadores. Por último, para poder terminar, es el tablero general que hemos creado a través de los dos, donde va a haber un interruptor, como se puede observar acá, con todos los datos ya calculados, como puede ver, profesor. Muy bien. Gaby, retorna, por favor. Retorna. Retorna. Espérate. Anda a la lámina 8. Acá. Ya. Mira, ¿qué significa TCCA1 CBA1-4? ¿Qué significa eso? Acá el CCBA me está explicando que va a haber 4 cables. No, pero ¿cómo lo lees? O sea, ¿cuáles son las siglas de ese? O sea, ¿qué significa TCC? ¿Por qué pusiste ese nombrecito TCCA1? Y debajo CBA14. O sea, ¿de dónde salió esa idea? Gaby, ¿estás Sí, profesor. Ya. ¿Qué pasó, Gaby? Es el TCC es tablero de cargas críticas. ¿Ya? Y el CBA es el cableado. Bueno, lo dejamos ahí, no hay problema. Siempre que tenga que poner la nomenclatura de un tablero, tiene que ser lo más simple posible. Podría colocar y decir, ¿no? Eso es un tablero principal o de distribución, entonces es de distribución. Entonces podría poner TDCC, tablero de distribución, cargas críticas. Gaby, ¿se fue la figura? Sí, profesor, pensé que ya lo sigo compartiendo. No, claro, es que recién van a venir las preguntas. O sea, esa es tu exposición, pero faltan las preguntas. Ya. Disculpe, profesor. ¿Se puede observar? No, todavía. Está cargando. Ya, listo, Gaby. Entonces, primer punto, hay que mejorar esas siglas del tablero. Ustedes no han llevado tableros, pero por lo visto no han leído lo que les he dado en tableros. Siempre ese nombrecito tiene que ir encima, donde dice el tablero de cargas no críticas o críticas, ahí debe decir TCC, o sea, TCCA, o sea, las siglas, ¿no? Y debajo debe incluir la máxima demanda, y al costado debes poner la tensión, y más abajo debes poner si es empotrado, adosado, o es autosoportado. Pero bueno, no nos metamos con eso. Fíjate, Gaby, cuando colocas tú el transformador de 400 kVA, ahí tienes tu transformador de 400 kVA, nos dices que es de 460 a 380. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos está diciendo ese nivel de tensión, entonces no estás considerando la regulación en el transformador. O sea, ¿cómo debiste haber colocado? 460 a 400 voltios. ¿Para qué? Para que cuando el transformador esté entregando su plena carga, su lectura sea en 380. ¿Dónde caen esos 20 voltios? En el modelo del transformador. ¿De acuerdo? Ese es el punto número 1. Punto número 2. El mismo transformador. Generalmente se coloca el delta en el primario y la estrella en el secundario. ¿Por qué? Porque si tú vas hacia adelante, por ejemplo, el área administrativa, ¿cómo vas a alimentar los tomacorrientes?
¿Cómo vas a alimentar la iluminación? A ver, con el delta no puedes. ¿Por qué? Con el delta manejas la línea 1, línea 2, línea 3. Podrías poner el sistema de puesta a tierra, o sea, 4 hilos. ¿De acuerdo? En cambio, si tú pones el delta en el primario y la estrella en el secundario, vas a tener en los dos circuitos, aguas más abajo, vas a tener 5 hilos. Y de los 5 hilos vas a tener línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. Y entre el neutro y las líneas vas a poder tener los toma corrientes de 220. 3 fallas. Cuarta falla. Nunca puedes conectar un transformador directamente a la barra. Tiene que ser mediante un interruptor. Y ahora sí te hago la pregunta. Fíjate, por ejemplo, las cargas administrativas. Cuando vas a atender las cargas administrativas de un tablero, el tablero te debe entregar los 5 hilos. ¿De dónde vas a sacar el sistema de aterramiento? Gaby, ¿de dónde vas a sacar el...? Profesor, ¿puede repetir, por favor? Es que no lo estoy escuchando bien. Ya, a ver. ¿O es falla de tu parte o es de mi parte? Creo que es de mi parte, profesor, disculpe. Ya. Entonces, viene la pregunta. Las áreas administrativas deben tener, vamos a suponer que lo hubiese puesto en el transformador delta estrella. Si es delta estrella, entonces el área administrativa debe recibir 5 hilos. Entonces, la línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro, ya lo tienes. ¿Y de dónde vas a sacar la tierra? Sería del neutro de la estrella, si es que lo hubiese colocado bien. No, ya te digo, eso está fallado, pero vamos a subsanarlo, ¿no? El delta lo pones al primario y la estrella al secundario. Entonces eso te va a permitir llegar a la área administrativa con 5 hilos. Pero te falta la tierra. ¿De dónde sacas la tierra? De la estrella. No, la estrella va a tener su sistema, su pozo a tierra para únicamente el neutro corrido. Pero tú tienes, ya sabes que el TTT, o sea, el esquema de conexión a tierra, TTT, que están en tus copias, que dice que tú tienes que tener el neutro con un pozo a tierra y las tierras de las cargas tiene que ser otro sistema de aterramiento. Para lo cual tendrías que haber pintado debajo de esa línea roja una línea con puntos, o sea, una línea, ¿cómo se llama? Línea vacío, una línea punteada que especifica ahí que tú estás llevando la tierra. O sea, mira, ve, tenías que haber escrito lo siguiente: 3-1 por 95 milímetros cuadrados, N2XH triple, más, no sé, podría ser 95, o sea, 1 por 95 N2XH, tierra, o sea, neutro, más la tierra que has puesto ahí. Y si es en PVC SAP o es en bandeja, bueno, eso depende de tu diseño. Ya, profesor. Para lo cual, deberías, ahí donde está el ratoncito, pones una barra vertical hacia arriba con agujeros. ¿Para qué? Para que el pozo de tierra que has puesto ahí dice LT, supongo que es línea tierra. El pozo de tierra se conecte con esos agujeros y de ahí uno de los agujeros se vaya con un cable punteado hacia el área administrativa. Así están en sus ejercicios que hemos desarrollado. ¿Te acuerdas, Gaby, que les tomé un examen en el cual ustedes tenían que calcular un pozo de tierra y la respuesta era hacer el unifilar con todo su equipamiento? Entonces, igualito en eso, deberían haber repetido lo mismo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por tu exposición. Ya, profesor.
Siguiente alumno, Profesor, ¿puedo presentar? por supuesto, adelante. Soy Guaman Taipe. ¿Se logra ver, profesor? Todavía, ahí va. Listo, selección de bancos de condensadores. Vamos. Bueno, ya. Bueno, yo abarqué en mi trabajo los dos, pero en este caso para la exposición abarcaré solo las cargas críticas. Bueno, aquí la tabla de las cargas críticas, bueno, este cuadro ya nos enseñaron a resolverlo. Aquí procedemos a la resolución y lo que nos importa en esta parte vendría a ser la corriente y el factor de potencia que nos demandan las cargas críticas. Bueno, aquí seguimos con el cálculo y hallamos la potencia instalada, hallamos también la máxima demanda, y en este caso hallamos que la potencia reactiva a compensar, según los cálculos, es de 292 kilobar. Entonces, ya este ajuste también sabemos hacerlo, entonces yo escojo los bancos de condensadores de 20, 20, 30, 50, 50, 50, 50, 35 por un motivo. Ya bueno, aquí está cargas no críticas, esa obviaré. Adicionalmente yo hice un cálculo adicional. Esto básicamente lo que nos dice esta tabla es que yo tengo aquí mis cargas, acá tengo el factor de potencia que ellas tienen, el factor de potencia al que quiero llegar. Aquí en esta parte hay la potencia reactiva que tienen, la potencia reactiva a la que yo quiero llegar para que mis cargas tengan el factor de potencia de 0.985, y entonces aquí finalmente hay lo que tendría que compensar a cada carga para que lleguen a ese factor de potencia. Entonces, sumando eso, me sale menos 335 kilobares, que comparado con el cálculo que nos enseñaron, está por ahí. Nos sale en el cálculo, nos sale 992, en mi cálculo me sale 305, entonces 335, entonces, siguiendo más estrictamente lo que nos enseñaron, por eso escojo 305 y escojo un condensador de 20 mínimo, porque en mis cálculos me sale que la menor carga a compensar, y yo lo que quise hacer es que mi sistema compense de forma más eficiente. Entonces, la menor potencia reactiva a compensar es de menos 17.6, por eso escojo mi menor paso de 20. Bueno, aquí, en este caso he trabajado con 8 pasos para las cargas críticas. Aquí les muestro la selección que hice. Aquí en este caso obviaremos el de 10 porque esto es para las cargas no críticas. Entonces yo escojo por la potencia que demandan mis pasos, 20, 30, 35 y 50. Luego, para manejar estos condensadores yo necesito contactores. Ya, ahora yo he trabajado con la marca Siemens tanto para los condensadores como para los contactores. En este caso trabajo con los tres porque en este caso solo trabajo con el de 25 y el de 50 porque mis condensadores son de 20 hacia arriba. Y aquí están algunas características del contactor. Ya, bueno, procediendo a esto, para poder realizar la activación de estos condensadores, porque es automático, necesitamos señales que nos determinen si está funcionando o no está funcionando. Para esto utilizaremos en este caso, si este es para las cargas críticas, utilizaremos un transformador de intensidad de la marca Celsa, de 2500 amperios a 5 amperios, tipo IR4. Esto lo escogimos porque, como mostré en mi tabla, la corriente que nos salía era de 2151, y entonces el inmediato superior vendría a ser este transformador de intensidad. De este transformador escogeremos dos, porque como mencionó en la clase el profesor, las cargas críticas tienen doble alimentación. Tienen una por el generador y otra que se dará del transformador mediante el interruptor termomagnético B. Bueno, luego estas dos señales que tengo, yo las tengo que procesar para enviar solo una señal al controlador de factor de potencia. Entonces, entre estos transformadores de corriente, de intensidad y el controlador, va lo que es un... Nehemías, por favor, vamos a esta parte. Muéstranos el controlador de factor de potencia. ¿Cómo es? Ya, este es el sumador, y luego vamos a escoger el controlador de factor de potencia. En este caso yo escogí de la marca...
el problema está cómo voy a llevar de los dos transformadores de corriente una sola corriente al regulador. Ah, aquí está, profesor. Bueno, no hice el esquema completo. ¿Lo puedo explicar después en el final? ¿Tengo un diagrama o lo explico de frente aquí? No, lo más importante de tu exposición es que expliques eso. Ya, entonces, ya una vez habiendo escogido el transformador sumador y también escogido el módulo, el controlador de factor de potencia, que en este caso fue uno de la marca Schneider, entonces aquí en el diagrama de las cargas críticas les presento. Este de aquí vendría a ser las cargas críticas. Este vendría a ser la alimentación que viene del transformador y que llega a esta parte del circuito mediante los interruptores interruptores B, que está en el diagrama principal que nos envió el profesor. Y aquí tengo las entradas que se da por el generador. Como se aprecia aquí tenemos un transformador de intensidad que está en el lado que viene del transformador principal. Y aquí tenemos un transformador de intensidad que capta la corriente cuando esta viene del generador. Estas dos señales se irán a lo que aquí señalo, que es un transformador de intensidad sumador, el cual recibe ambas señales y envía, como se muestra aquí, su señal al controlador de factor de potencia. Estas señales entran por S1 y S2. ¿Sí, profesor? Nehemías, muy bien, muy bonito tu trabajo. Realmente eso es el esquema que se necesitaba. Pero te hago una preguntita. Dígame, profesor. ¿Qué pasa cuando trabaja, por ejemplo, el generador y no trabaja el ITMB? ¿Cómo trabaja el sistema? A ver. Lo que hace este transformador sumador es que si recibe ambas señales, él va a botar 5 amperios. Y si recibe una señal, va a botar 5 amperios también. Pero si no recibe señal, no arroja nada aquí en las salidas. No, por eso te digo, imagínate que está trabajando el generador y no el interruptor del concesionario. ¿Cómo trabaja? Por eso le digo, profesor, al no haber corriente por este lado, este sensor no va a enviar nada. Entonces, aquí al sumador no le va a llegar señal. Y este transformador sumador lo que hace es esto. Cuando le llegan ambas señales, de 5 y de 5, bota 5. Pero cuando le llega una señal también, lo que hace es botar 5 amperios también. ¿Y o sea, cuál es el criterio ese que si tomo 2 señales, sale en el secundario con 5 y cuando tomo una señal sale con 5? Bueno, lo que leí es que hacía una suma factorial, pero no investigué exactamente cómo es el proceso de que descarta uno o cuando tiene 2, profesor. Nehemías, tarea para tu casa, para el otro ciclo, o ya para ti mismo, ¿no? Estúdialo eso porque eso es muy importante. Aprovecho para manifestarles cuál es la condición. La condición es que cuando uno de los transformadores de corriente se queda sin corriente por el circuito de fuerza, entonces nos dice, ¿no? Cuando no tiene corriente tienes que ponerlo en cortocircuito. Entonces coges de un lado, haces la continuidad, se va a la bobina y retorna, y ya está en cortocircuito. Gracias, Guamán. Muchas gracias. Qué bonito trabajo has hecho. Ok, profesor, gracias. No, qué ocurrencia. El siguiente alumno. Profesor, para presentar. A ver, vamos, Marco. Presenta, adelante. Bien, en este caso, yo soy del grupo 8. Voy a hablar sobre el seleccionamiento del grupo electrógeno. Bien, primero vemos el cuadro de cargas del grupo electrógeno, que va a estar, va a consistir en el cuadro de cargas de las cargas críticas, ¿no? De acuerdo a las potencias de cada carga, hallamos la máxima demanda total y obteniendo la máxima demanda total, le aplicamos un factor referencial de 1.2 y un factor de potencia industrial de 0.8. Calculamos la potencia del grupo electrógeno y con esa potencia calculada, que son 752 kVA, nos vamos al catálogo. En este caso yo uso el catálogo
de la marca web. Marco, una consulta. Regrese a la lámina anterior, por favor. Sí, profe. ¿Por qué colocas ahí punto 8? En el factor de potencia industrial. ¿Por qué el factor de potencia punto 8? Porque No te olvides que partes de la máxima demanda y la máxima demanda está en KW. ¿Lo utilizas para qué? Para que convierta los KW a KVA. Sí. ¿Y por qué KVA? Porque el generador y los transformadores se consideran como fuentes. ¿Quién define su factor de potencia? La carga. Continúa. Ya. Una vez obtenía su factor de potencia calculado, ¿no? Como decía, nos vamos al catálogo en este caso, de la marca web. Usamos, en este caso, el continuo. Entonces, el superior sería de 805 kilovolt-ampere. En este caso, nos dice que el modelo sería un GTA 352AIDE. Este modelo nos dice que trabaja de 480 voltios a 240 voltios. ¿Por qué? O sea, 480 voltios sería si conectamos en los dos terminales el modelo estrella en serie. Y si queremos usar 240 voltios, se puede usar la conexión estrella en paralelo, ¿no? Bien. Ahora, de acuerdo al modelo, podemos ver el rendimiento, ¿no? Que es acá para 480 voltios. Que nos dice que para un 50% de carga el rendimiento va a ser de 94.10. Así, cuando este generador trabaja un 100% de carga, su rendimiento va a ser de 95. Ahora, nos dice que también la reactancia efectiva, que es esta de acá, el XD, en el momento de cortocircuito es de 12.40. Y también nos dice que estos generadores han sido construidos conforme a las siguientes normas, cumplen con las siguientes normativas, ¿no? La IEC 634 y la NEMA MG1. Eso sería todo, profesor. Ya. ¿Y con qué alimentadores vas a conectar el generador hacia la carga? Tu tema son los generadores, pero ¿y cómo lo vas a alimentar? ¿Con qué alimentadores? ¿Y con qué interruptor también lo vas a conectar? Ya, acá vamos a usar el interruptor trifásico de 1250 amperios. A ver, Marco, ¿cómo calcularías ese interruptor del que tú estás indicando? O sea, ¿cómo? En fórmula, a ver, repítelo, ¿cómo lo calcularías? De acuerdo a la corriente nominal, lo multiplico por 1.2. No. ¿Y cómo saca la corriente nominal? De acuerdo a la potencia de este grupo electrógeno, lo divido entre raíz de 3 por la... Tienes todos los parámetros. A ver, ¿cómo es la corriente nominal? La corriente nominal sería la potencia instalada sobre raíz de 3 por la tensión por el factor de potencia. Pero entonces, ¿para qué calculas máxima demanda y para qué calculas el generador? Si vas a poner potencia instalada. No, o sea, también otra forma sería hallando del grupo electrógeno, o sea, teniendo la potencia del grupo electrógeno, podríamos hallar la corriente. ¿Y cómo? Ya, como tenemos la potencia del grupo electrógeno y también tenemos la tensión, dividimos la potencia del grupo electrógeno de raíz de 3 por la tensión a la que trabajaron, en este caso de 480. Marco, tu exposición, fíjate tú, ¿no? Un examen
con peso 2, 3 láminas. 2 de las cuales son copias y una de ellas es copia de lo que hemos hecho en la clase. ¿Cuál es tu aporte, Marco? Listo, lo dejamos ahí nomás. Gracias, Marco, por tu exposición. Y si hay otro voluntario. ¿Puedo salir, profesor? Sí, profesor. A ver. Alvarado, Diosdado, vamos adelante. Ya yo, profesor, ¿puedo salir? Alvarado, ¿ya has hecho tu exposición? No, recién voy a exponer. Ya, después sigue el alumno que solicitó. Ya, profesor, se puede ver, ¿verdad? Claro que sí. Ya, yo voy a explicarles sobre los conductores eléctricos que hemos usado en nuestro cuadro de cargas y cómo lo hemos hallado. Ese es nuestro cuadro de cargas que hemos tenido, nuestras cargas críticas y nuestras cargas no críticas de los ítems. Hemos hallado la potencia del transformador, hay algunos que ya venía, y hemos obtenido nuestro cuadro de conductores. Sabemos que para hallar la corriente nominal, tenemos que dividir la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje por el factor de potencia que nos da el cuadro. Álvaro, ¿cuál es el título de tu exposición? A ver, retorna. Ese es el título de nuestro tema, profesor, de nuestro tema del trabajo domiciliario. Eso he puesto de título de la exposición. Ese es el trabajo que se les ha dejado, el trabajo domiciliario, pero ¿cuál es el título de tu exposición? El cálculo de conductores de las cargas. El cálculo de los conductores de las cargas. A ver, calcula los cables de las cargas críticas, a ver, algo sencillo. Sí. ¿Qué has preparado? A ver, ¿qué cables has preparado? Hemos tenido los cables de la carga 1, que es la administración, el servicio auxiliar, la zona de molienda, y lo que podemos saber fácilmente puede ser la corriente nominal, que nos dan que es 412 amperios, pero podemos hallarla con la potencia, que es 220. Álvaro. Sí, profesor. Lo que estás presentando en la pantalla, eso lo hemos desarrollado en la clase, y eso tú lo tienes. Y eso se les ha mandado ejemplos para que hagas eso. ¿Quieres ver eso? ¿Quieres ver ese cálculo? Eso es muy complicado, ¿eh? Si tú gustas, sigue y después vienen las preguntas. O sea, sí podemos hallar los cables porque lo pudimos hallar con los ejemplos que usted nos había dado. Y eso quería explicarlo. Cómo hallar los cables, la dimensión de los cables y qué cable le corresponde a cada equipo, qué regulación termomagnética. Sí, Álvaro, pero ¿estás seguro? Yo no iría a hacer ese tipo de trabajo porque eso es muy complicado. Dale, profe, entonces. Pero si tú gustas, pon ahí en la lámina 5. Listo, mira. Corriente nominal, eso lo hemos hecho. Corriente de diseño, lo hemos hecho. Corrección por temperatura, ¿hemos hecho o no? Sí, no, corrección por temperatura creo que no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, entonces ahí podría ser tu aporte. ¿Hemos hecho caída de tensión a corriente nominal? Sí. ¿Hemos hecho caída de tensión a corriente arranque? También. ¿Hemos hecho esfuerzo térmico? Con ustedes sí hemos hecho. Sí. Esfuerzo térmico lo hemos hecho, profesor. Ahí tienes 2 puntos que si expones los cables te voy a preguntar. Vamos adelante. Comienza. Ya, ok. Entonces tenemos la potencia que nos dan de la carga 1, que viene a ser 228 kilovatios. Eso lo dividimos por raíz de 3 con el voltaje que es 380 de todas las cargas y lo multiplicamos por su factor de potencias que es 0,84. Obtenemos la corriente nominal que viene a ser 412. Si queremos hallar la corriente de diseño, lo multiplicamos por 1,25. Y ahí podemos hallar. Revisamos nuestras tablas y podemos decir que
que el mejor cable que le corresponde a la carga 1 viene a ser el cable de 240 milímetros cuadrados, que es un N2XH triple. Si seguimos haciendo con el cuadro de cargas 2 del servicio auxiliar también tenemos lo mismo. Nuestra potencia es 115 kilovatios, y si le dividimos por el raíz de 3 por su voltaje, por su factor de potencia, obtenemos una corriente nominal de 211 amperios. Y para obtener nuestra corriente de diseño, obtenemos 116 amperios. También podemos hallar las RT y las RM dividiendo la corriente nominal de la carga sobre su ITM, de acuerdo a nuestros cuadros que ya tenemos que usted nos ha brindado en las clases anteriores. Podemos hallar también la carga 4, podemos hallar la corriente nominal de cada uno y su corriente de diseño. Y a partir de eso podemos hallar la dimensión del cable y sus RT y sus termomagnéticos, sus cargas, su regulación termomagnética y térmica. Sí, y ello tenemos de cada cable. A ver, Álvaro, céntrate en el CCM02. Ok. Vamos al CCM02. Dice que tiene una potencia 730. Que la tensión va a ser 480. Sí, profesor. Y el factor de potencia va a ser 0.9. El factor de potencia es 0,826, claro, 0,9. Pero ¿acaso 0,826 no es 0,9? Sí, si lo aproximamos 0,9. Ya, vamos a pensar que está bien. La longitud son 265 metros, la corriente nominal es 1063. Sí, y nuestra corriente de diseño es 1329 multiplicando por 1,25. Ya, perfecto. Y nuestra... O sea, ¿cuánto es la corriente de diseño ahora? ¿Dónde está la corriente de diseño? Aquí está la corriente de diseño, 1329. 1329. Y has encontrado, y el otro lado tienes 1470, con 4 ternas de 240. Ajá. Ya. ¿Cuánto es la corriente de diseño del CCM02? La corriente de diseño del CCM es 1329. 1329 amperios. Esa es nuestra corriente de diseño. No, de la corriente de diseño del interruptor, perdón. Del interruptor. 1276. 1276. ¿Y por qué lo colocas 1600? Porque es el más próximo, el más comercial para hallar un regulador. Ya, y a ver, ¿cómo interpretas eso, ese interruptor de 1246? Cada vez que, para que tu CCM02 esté protegido, debe estar en qué valor? Para que nuestro profesor no lo logre entender. Para que tu ITM, para que tu CCM02, o sea, todos esos cables estén debidamente protegidos. No tiene que superar los 1600 amperios. Si no... No me estás entendiendo. Te pregunto lo siguiente. Cuando ya está trabajando el CCM02, ¿cuál es el objetivo de tu interruptor, del interruptor de protección? ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debe estar? No lo entiendo, profe. Lo que te estoy preguntando es lo siguiente, mira. ¿Cuánto es la corriente nominal de ese CCM? 1063, ¿no es cierto? Del CCM, no, claro, la nominal es 1063, sí. Ya. Entonces, ¿qué significa para ti la corriente nominal? Es la corriente que hemos hallado de acuerdo a la potencia y el factor de potencia. Sí, pero ¿cómo puedes tú definir la corriente nominal? Ya en tus palabras, en tu uso, ya. Tú estás ya haciendo ingeniería, entonces, cuando hago la ingeniería, hago las láminas, hago todo, entonces, ¿cuál es el concepto que tengo
de la corriente nominal. Es la que podemos encontrar en el motor, profesor. Es el que te da el catálogo. Es el que te solicita el circuito. El CCM02 te va a solicitar como máximo 1063. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profesor. Ya. Ahora, ¿para qué tú te vas a buscar un interruptor y dices corriente de diseño? ¿Cuánto es eso? Nuestra corriente de diseño viene a ser 1276 para el interruptor. Ya, perfecto. Entonces, y tienes una corriente comercial, ¿no es cierto? Tienes Claro, corriente. esa es la que usamos para comprarle, para poner al regulador térmico. No, por eso, pues vamos, corriente nominal, corriente de diseño y corriente comercial. ¿Para qué vas a una corriente de diseño? O sea, ¿cuál es el objetivo? Corriente de diseño. O sea, ¿por qué ha sido esa parte de la corriente de Es diseño? la que está destinada para el circuito eléctrico, para que funcione con facilidad el circuito. No, pero el interruptor siempre, para él siempre va a ser fácil funcionar, o sea, no va a tener ningún problema. ¿Cuál es la razón que tú lo multiplicas por 1.2? Ah, Regresemos atrás. Yo te dije que esta es la parte más complicada. Regresemos, no, anda tu cuadro de cálculo, anda a la lámina 6. A la lámina 6, ahí nomás, no muevas. No, la lámina, ahí no muevas ahí. sí, profesor. Regresemos a los cables. ¿Para qué multiplicas la corriente nominal de 1063 por 1.25? ¿Por qué? Para hallar la corriente de diseño. Ya, pero ¿y eso para qué? ¿Cuál es la razón que tengo que aumentarle a la corriente nominal 1.25? No lo sé, profesor. Álvaro, mira. Si nosotros presentamos un cuadro, el cuadro que tienes ahí lo hemos hecho en clase. Tiene las copias, cuando hemos estudiado cables lo hemos hecho, eso ya está trabajado. Pues tú quieres eso, bien. Pero entonces tú tienes que poner tu aporte. Este es tu examen y tú tienes que aportar algo. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este caso has puesto 1.25? ¿Te acuerdas cuando vimos cables? Se les dijo, ¿no? Señores, la norma IEEE, la norma IEC, la norma NEMA, la BDE, nos dicen lo siguiente. Tus cables deben trabajar en un 80% de su capacidad. Ah, ¿Por qué? Porque al cable no lo puedes hacer trabajar al 100%. Si lo haces trabajar al 100%, lo vas a reventar. puede quemar. Su tiempo de vida no va a durar. Va a bajar un montón. Entonces lo haces trabajar al 80% y se acabó. ¿Por qué al interruptor le dices te voy a llevar 20% arriba? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿dónde vas a implementar este cálculo? En Lima. En Lima ya estamos pasando ya los 25, 30 grados. Y si el ambiente es cerrado, adentro puedes tener hasta más de 40 grados. Entonces ya lo estás perjudicando al interruptor. Entonces, ese 20%... Es para el buen funcionamiento de todas las cargas, entonces, ¿no, profesor? Para que no se te queme nada, para protección de las mismas cargas. No, pero mira, la respuesta, si tú te vas a la IEC 34-2, ahí vas a encontrar la justificación por qué el interruptor es calculado con 1.2. Y si vas a los cables, también es en la normatividad IEEE y IEC del Código Nacional te dice que lo debes calcular incrementándolo hasta hasta 125%. Pero como en la parte técnica nosotros no podemos ir sobre la nominal, entonces es que la corriente
tú lo aumentas 20% para que el cable lo dimensiones a un 80% de su capacidad. Ok, profesor. Muy bien, entonces, Álvaro, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que tú aprendas. Entonces, busca, justifica, y el día que el próximo viernes vienes con el mismo tema, pero desarrollado ese tipo de conceptos. ¿Qué tal? ¿Qué es corriente de diseño? ¿Qué es corriente nominal? Ok, profesor. Apréndelo bien, ve la norma, justifica y dices, este es mi aporte. Ok, profesor. Muy bien. Siguiente alumno, el que tenía el que solicitó, a ver, vamos. No, profesor. Permítame. Profesor, después del compañero Joan, ¿podría presentar yo? ¿Cómo dicen? Después del compañero que va a presentar ahora, ¿podría presentar yo después? Perfecto, sí. Gracias. Vamos, alumno. ¿Se logra ver, profesor? A ver. Sí, se ve. ¿Cuál es el tema de tu exposición? Dimensionamiento de cables y de las cargas. Ya, ya con tu compañero hemos hablado largo de cómo debe ser la exposición. Entonces, si vas a hacer cables, tú tienes que tener algún aporte sobre lo que hemos aprendido en clase. ¿Lo tienes? He investigado por qué se usa el cable N2XH, cómo seleccionar la configuración del cable, por qué se selecciona el motor, gracias a la potencia de transformador calculada. Eso sería todo, profesor. Sí, pero ¿cuál va a ser tu aporte? O sea, ¿con qué nos vas a dar algo de nuevo? Porque todo lo que estás presentando lo hemos hecho en clase. Si tú quieres, hablamos puedes aportar con algún avance de los cables N2XH. ¿Deseas hacer la exposición desde ese ángulo? Lo que investigué, bueno, son cables especiales que, caso contrario a los otros cables que eran el NYY, el THW y el THHN. ¿Qué queremos decir con que es un cable especial? Que es un cable libre de halógeno en base a las normas técnicas peruanas. Estos cables nos ayudarán a la no propagación de la llama en caso de incendios, emisión de humos y baja emisión de gases tóxicos. La otra gran diferencia de la utilización de estos cables a comparación de los que había mencionado es que soporta mayor temperatura, es que es difícil, fácilmente no se quema. Caso contrario a los cables de, por ejemplo, el THHN, que soporta una temperatura menor a lo del cable N2XH. A ver, ¿cuáles son las temperaturas? A ver, juega con las temperaturas. Por lo que leí era el THHN soporta a lo máximo 90 grados, si no me equivoco. ¿Y el N2XH hasta cuánto soporta? Una temperatura mayor, creo que era 120, si no me equivoco, profesor. No, si tú expones, no tienes por qué equivocarte. Si te equivocas, se puede corregir. Pero si tú ya dices, si no me equivoco, entonces no estás presentando una información, por lo menos que tú estés completamente seguro que así es. Ya, entonces, sí, entonces sí era a 120 y el otro era a 90, que era el cable THHN, que soporta a temperatura 90 nomás. A ver. Después de la tarifa también he leído un poco. Sí, pero Rosales, Joan, no se trata de venir acá y probar que has leído, porque de cables ya estás mal. No hay cable de 120 grados en nuestro país. No se fabrica. Y el N2XH es un cable de ajustes 90 grados. Está bien, profesor. Rosales, por favor, ven la otra semana con algo concreto, así como tu compañero, ¿no? Ya ha estado viendo los cables y vemos que hay dificultad. Este es un examen, o sea, no es para que vengas y presentas 10 láminas, esto es así. No, ¿por qué? Porque eso ya lo hemos desarrollado. Si todo eso fuese tu aporte, en fin,
pero les dije el día de ayer, no, vamos a lo puntual. Y me gustaría que tu tema de la próxima semana, sácate el clavo y estúdialo bien, haz un comparativo de un cable libre de halógeno con un cable estándar. Tómate ese trabajito, me parece que vas a aprender bastante y eso te va a servir. Ya, Muchas entonces, gracias, González. ya. Vamos con el siguiente alumno. Sí, profesor. Alfredo, adelante, comparte tu pantalla. ¿Me puede confirmar si se ve, disculpe? Sí, se ve, se ve. Ya, buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a explicar más que nada sobre un tema que hemos desarrollado en clase y me pareció interesante la aplicación en nuestro proyecto, que es más que nada la importancia, conexión, brindar especificaciones técnicas y selección de los transformadores de medida y protección. Bueno, más que nada, como introducción, quería indicar que hay instrumentos que usamos nosotros en las distribuciones de líneas eléctricas que no pueden ser conectadas directamente a lo que son las líneas en sí, porque pueden quemarse y dañar a usuarios que están cerca. Entonces, para eso contamos con estos transformadores que son importantes, ya que soportan estas altas intensidades de potencia, de intensidad y de voltaje, de tensión, y pueden alimentar... Alfredo, Sí, ayúdame con las láminas, porque sí. me parece que está leyendo. O sea, No, se trata... estaba dando una pequeña introducción. Entonces voy en sí entonces a caracterizar los transformadores de protección y de medida. Estaba dando como una pequeña introducción nada más, profesor, disculpe. Bueno, los transformadores de protección, más que nada, tiene todo objetivo de protección, todo sistema de protección tiene un objetivo que nos dice que es el disparo seguro y selectivo de los relés que están conectados en el secundario. Bueno, según la norma IC, la máxima intensidad que puede aguantar una carga nominal pueden estar definidos como este código de acá, 5P20. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando hay 20 veces la intensidad nominal, se puede aguantar 5% de la inexactitud inadmisible de los transformadores de protección. Esta P nos indica en protección. Estas son las condiciones nominales en las que puede conectarse el transformador. Y bueno, y acá el transformador de medida, que es más que nada lo que me voy a basar en mi exposición. Bueno, sabemos que los transformadores de intensidad son elementos electromagnéticos, ¿no? De inducción, más que nada por las bobinas que poseen. Y estas tienen dos funciones fundamentales. Entregar una señal secundaria que sea proporcional a la primaria, pero con un módulo muy reducido. Ya sabemos que como están conectadas a líneas de media tensión, lo que van a hacer sus transformadores es disminuir a valores que sean permisibles para los instrumentos de medición. Bueno, también otra de las funciones principales es que separa la señal de media tensión con la señal de baja tensión a través del primario y del secundario. Acá vemos unos diseños prácticos de lo que vamos a usar. Más que nada también vamos a usar en baja tensión que se basa. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué podemos indicar? Acá vemos unas líneas, las tres líneas, las trifásicas. Alfredo, Sí, te felicito por la preparación y la teoría, pero quisiéramos ver una aplicación. Sí. Bueno, de manera general nada más, explicar, aquí está un pequeño gráfico de manera súper sencilla, que los transformadores de intensidad, acá podemos observar que este es un núcleo, uno llamado toroide. ¿Qué pasa? Que aquí por acá se induce la línea de tensión, la media tensión, que es la línea principal, y aquí están los rodeamientos secundarios. En estos puntos acá, como podemos observar, vemos P1, P2 son la línea principal, por acá pasa de media tensión, por acá pasa los bornes, estos son los bornes secundarios, y estos acá, como vemos, hemos indicado que disminuye la intensidad que vamos a conectar a un instrumento de medición. Se conectan de esta manera, y acá podemos conectar a los bornes de lo que son los instrumentos. Puede ser un amperímetro, un factor de regulador de potencia o diferentes instrumentos que necesitemos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, sí, que se conecta en serie, a diferencia de los transformadores de potencial que se conectan en paralelo a los instrumentos. Bueno, aquí el diagrama que hemos presentado en mi proyecto, este diagrama unifilar que me he basado en hacer, bueno, los puntos que vamos a indicar es en media tensión, que es por la distribuidora Luz del Sur, que nos entrega 20 kilovoltios. Acá vamos a utilizar un transformador no exactamente de intensidad, sino como vemos que esta es media tensión, no nos basa solo con la intensidad, sino también tenemos que usar potencial porque vamos a alimentar medidores multifunción. Entonces, esto no aguanta en la media tensión, entonces tenemos que disminuir. Alfredo, ¿tienes un montaje más detallado de ese punto? Sí, profesor. Pero, Alfredo, muéstranos, por favor, el montaje. Está bien. Después me permite también explicar sobre los transformadores de intensidad. Voy a explicar esto en manera primero porque me está indicando. Alfredo, sí, aquí está. Lo que pasa es que tienes 4 minutos nomás, y ya estás bordeando. Quisiera ir discúlpeme.
Sí, bueno, los Transformix, más que nada, como indicamos, esto más que nada es para aguantar lo que es solución de una manera económica y también un espacio, porque acá vienen conectados dos tipos, el transformador de intensidad y el transformador de potencial. Como podemos observar, hemos acá utilizado la marca SEA, para ser más exacto, ¿y qué nos indican estos códigos de acá? TM significa Transformix, la E es que es de uso exterior, y la A nos indica que son los aislamientos que están en la parte de afuera. 22 nos indica que el 2 están conectados, estos son los bornes de tensión y los bornes de intensidad. Más que nada nos vamos a basar, acá he hecho un diagrama sobre las conexiones delta abierto. Este es de manera más económica. ¿Qué nos indica? Acá, por ejemplo, vamos a analizar una línea de manera muy sencilla. Vemos que la línea de acá, la primera línea, llega acá, llega a su borne, por su borne homólogo detecta esta intensidad disminuida, en la intensidad a 5 amperios, y acá detecta el 50 circuito amperimétrico. Para el voltaje igualmente, procedemos de esta manera, llegas acá, estos dos, como es delta abierto, lo que hacen es que las dos bobinas estén en serie. Esto se detecta en el secundario, y acá tengo unos puntos que quisiera indicar que vemos que hemos colocado los transformadores de interruptor termomagnéticos. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando hay unas sobretensiones, estos de acá se activan, abriendo en sí lo que es el circuito amperimétrico. Sí, profesor, disculpe. Alfredo, muchas gracias, tu exposición, excelente. Excelente, te felicito, muchas gracias, y cerramos tu exposición, Alfredo. Muchas gracias, profesor. No, de nada. Profesor, Siguiente alumno. ¿puedo presentar, profesor? ¿Quiere presentar, profesor? Profesor Gutiérrez. Ya, profesor. Ariana, enseguida, por favor, ¿me permites? Vamos, Marco. Ya, profesor. Comparte tu pantalla y adelante. Puede ver. Bueno, aquí está instalado el módulo de transferencia automático. Acá están los cálculos que hemos hecho para todos los interruptores. Acá podemos ver acá podemos la tabla de verdad para la automatización inteligente, que es lo mismo. Ya, bueno, acá podemos ver las partes del módulo de transferencia automático, que está el gabinete, donde está todo el cableado, la fuerza, donde va a estar la unidad básica de transferencia. Puede ser conmutadores motorizados o interruptores motorizados, o también llamado servomotores. La lección más en los siguientes propietarios le voy a decir, acá está un módulo de control que controla todo el sistema. En el funcionamiento vemos que el módulo de control censa primero los parámetros de la red. Si hay alguna falla, acciona los mecanismos de posición, que los mecanismos de posición, el control acciona los conmutadores motorizados o los interruptores motorizados, y hace que se abran o se cierren los interruptores que están conectados. Después de esto, hace que prenda la planta de emergencia para que dé energía a la carga. Y después de esto, apaga el grupo electrógeno. Bueno, yo escogí un tablero de transferencia automática de la empresa ARENSAC. Bueno, tenemos el gabinete, tenemos el sistema de fuerza conmutador motorizado. Esto lo escogí porque esto me pareció conveniente, porque esto tiene la ventaja que la energía puede venir por uno de estos bordes y el grupo de electrógenos por el otro orden. En cambio, los servomotores se tendría que comprar dos módulos, cual sería más costoso y no es tan conveniente. Bueno, también escogí esto porque el módulo electrónico es un poco más fácil de instalar. Esto lo voy a hacer último, la instalación del módulo con el tablero de transferencia automático, cómo se instalan los dos. Bueno, ahí tenemos las partes que son los interruptores, el conmutador motorizado, se programa también Marco, permíteme. Todas las láminas que tú estás colocando, los indicadores y todo, son copias. Y son copias de otra realidad, de otro sistema, no son copias de lo que nosotros necesitamos. Incluso ahí los conmutadores que estás colocando. A ver, coloca la lámina 7. Sí, profe, es que no encontré un conmutador, pero es un conmutador igual. A ver, el abierto, pero...
Marco, permíteme un ratito. Tú tienes ahí puedes señalar la manija. Aquí está. Ya. Los 1, 2, 3, 4 elementos que están a los costados, ¿qué son? Los que están a la izquierda, ¿qué vienen a hacer? Ah, acá se conecta la red, Sí, pero ¿qué cosa es eso? Esos equipos, ¿qué son? ¿Equipos, borneras? ¿Qué patas son? de fijación, patas de fijación. No te escucho claro. Patas de fijación. Y entonces, ¿dónde está el elemento que va a abrir y va a cerrar el circuito? Se tiene que conectar el módulo de transferencia si queremos... No, Marco, ese es el control. Estamos hablando de la fuerza. ¿Qué significa esos dos módulos? ¿Dónde ingresa la tensión y dónde sale la tensión? Ya, eso sí le explico. Por acá, mira, por acá... ¿Mejor le puedo explicar en la otra lámina? No, es que quisiera en si esta lámina, la lámina 7, donde estamos, no tienes el concepto, lo demás no tiene sentido. O sea, yo lo veo claro, pero sé lo que estás manejando. Y la pregunta mejor es la siguiente. ¿Qué dispositivo son esos que tienes ahí? ¿Cómo se llaman? Los conmutadores motorizados. Ya, pero el conmutador, ¿qué elemento tiene para conmutar? Estos son las patas de fijación. Aquí está el pequeño motor que ha conectado. Sí, ya sé, Marco, ese es el control. Pero esos 4 elementos que tienes ahí, ¿qué son? Para poder hacer el trabajo, tú tienes 2 opciones. Tan solamente 2 opciones para poder abrir y cerrar los elementos. Que pueden ser interruptores o pueden ser contactores, no hay otra. Sí. ¿Y qué son esos? Estos interruptores. ¿Seguro que son interruptores? ¿Un interruptor acaso tiene ingresos de corriente debajo y encima? Profesor, yo leí que los contactores son más utilizados, pero para en el módulo de fuerza puede haber contactores, conmutadores motorizados y los servomotores, pero los contactores... Marco, únicamente estacionémonos en la parte de fuerza. Y te digo, hay 2 elementos con los cuales tú puedes conmutar, o con interruptores o con contactores. O sea, no hay otra. En este caso, ¿qué has utilizado? Interruptores no son, porque el interruptor tiene su ingreso y su salida y eso lo ves a lejos. Interruptores con enclavamiento son. No, pero no son interruptores. El interruptor, tú a lejos ves cuál es interruptor y cuál es otro sistema de conmutación. ¿Tienes alguna vista? El problema cuando uno hace un tema y expone es ese, ¿no? ¿Qué elementos son esos? No lo sabes. Entonces no está bien que lo expongas si no lo sabes. Quería explicar cómo funciona todo eso. No, pero vas a explicar que abre y cierra. ¿Y quién lo va a mandar? La unidad motorizada. No vas a explicar otra cosa. También quería explicar cómo se conecta el TTA con el grupo electrógeno. Pero eso no es el tema, pues, Marco. El tema es que tú vas a ver el tablero de transferencia y queremos ver por lo menos la fuerza. El control, eso te jalas un electrónico y él te soluciona el problema. Pero nosotros nos hemos guiado a la parte fuerza. O sea, la parte central de tu trabajo es el tablero de transferencia automática. Y lo único que nos has traído las minitas, todo, pero ya nosotros eso ya lo hemos visto. Tienes un montón de laminitas y eso, ¿cómo no vas a presentar? Mira, fíjate, esta lámina 8, nos dice tablero de transferencia automático. Ya no estamos para que nos digas, ¿no? Conectar a todos los interruptores. Después abajo el conmutador.
Pero este conmutador será pues ¿para cuánto? Para 10 amperios, 20 amperios. Nosotros tenemos que utilizar elementos que dan 3.000, 4.000 amperios. Tienes que traernos un tablero de transferencia automático aplicado a tu trabajo. No aplicado a un que puede ser muy bonito, muy moderno, etcétera, pero eso no corresponde a tu trabajo. Y las exposiciones no están para que presentes cosas que te van a aclarar el panorama. Todo el ciclo, y tantas veces hemos hecho la exposición de los tableros de transferencia, que en este momento no podemos estar en el nivel de que, mira, esto es una parte, esta es la otra parte. Marco, te esperamos la otra semana, pues que mejores tu tema. Muchas gracias. Siguiente. ¿Pero puedo presentar luego de Ariana, profesor? No, había una señorita que pidió... Luego de Ariana, ¿puedo presentar, profesor? Un momentito, por favor, un momentito. Señorita, usted que pidió exponer, Ariana. Aquí está. ¿Sí me escucha? Ariana, adelante, por favor, comparta su pantalla. Ya, ok. Ya, bueno, profesor, acá tenemos generalidades del proyecto. Señorita Diana, escúcheme un ratito, por favor. Céntrese en algo que más le haya gustado, le haya impresionado el curso, y sobre eso haga su exposición. Ya, ok, sí, yo voy a hablar sobre el tablero de transferencia automática. Pero quería mencionar que acá, solo mencionar, que hemos realizado un tablero general tanto para las cargas críticas y no críticas. Todos están con su dimensionamiento de cables, pero eso no lo voy a explicar porque eso ya está realizado en este Excel programable. Ahora, ya, ese es nuestro diagrama final que tendríamos. Y la importancia del tablero de transferencia automático es para regular poder desconectar la red de entrada que está en falla y conectarse al generador del grupo electrógeno. Todo esto de manera automática, sin posibilidad de que se pueda trabar al conmutar entre una fuente u otra. Para el diseño de nuestro tablero nos hemos basado en las normas que pueden ver aquí, en la parte superior derecha. Nuestro tablero va a ser un tablero de diseño autosoportado, como estructura de plancha doblada de acero LAF. ¿Por qué el acero LAF? Este es usado para planchas y bobinas lisas de acero bajo en carbono, de calidad de uso comercial. Se emplean en partes expuestas, como por ejemplo los tubos, electrodomésticos, paneles y tableros de transferencia automática. Va a estar con un grosor de entre 1.5 y 2 milímetros de espesor, con tapas laterales, posterior, puerta delantera con chapas de bisagra y seguridad, todo regulado por las normas, con decapado químico, que quiere decir que elimina todos los óxidos que pueda presentar el material. Y bueno, Eliana, un ratito, ¿podría regresar a lo anterior? Ok, ahí está. Acá nos pones una referencia y nos pones 2, 4, 5 normas. Una de ellas lo puedes aclarar de qué se trata. Todos, profesor, son para el diseño de los tableros. A ver, si mal no recuerdo, la norma AB1 nos permite regular de acuerdo a, por ejemplo, la NEMA 1 es para soportar salpicaduras de agua, o sea, es de agua ocasionales, y también para evitar el acceso a partes interiores del tablero. No, ¿Qué tipo entonces de protección es esa NEMA AB1 según usted? Para salpicaduras de agua ocasionales, evitar el acceso a partes interiores del tablero. Sí, parece la norma NEMA 1. Señorita, esa es la descripción, pero ¿qué tipo de NEMA? Si usted está hablando de NEMA, ¿qué tipo de norma sería eso? El número. O en todo caso, para hacerle más fácil, su similar en IS, ¿cuánto sería? Perdón, no le escuché. La norma similar de la NEMA AB-1 en IS, ¿cuál sería?
IS-34, profesor, 634. ¿Qué significa, por ejemplo, la norma IS 60947-2? ¿En qué lo has utilizado en tu tablero de transferencia? ¿Para qué te ha servido? Bueno, yo leí que no me he memorizado las normas, pero leí que todas eran para el diseño de las características de nuestro tablero. Por ejemplo, su grosor, materiales, grados de protección, pero no me las he memorizado. Sí, pero cuando usted pone una bibliografía, pone IS 947-2, esa norma nosotros lo hemos visto en el curso. Y esa norma, y si ustedes no saben qué significa la norma, entonces no lo deben poner. Porque la norma se significa para que en función de la norma haga su trabajo. Y entonces yo no puedo decir, me parece, no me parece, sino tienes que saberlo. La IS 947, señorita, es para que ponga todititos los interruptores. ¿Cómo lo calculas? Con esa norma. Ah, correcto, perdón. Los interruptores automáticos, los fusibles, contactores, arrancadores, no me acuerdo cuál es este. No, vayamos por partes. Únicamente los interruptores termomagnéticos lo ve con la IS 947-2. Y la IS 947-1 son las generalidades de la misma norma. Entonces, ¿y la UL 449 sabe a qué se refiere? La UL 891. Jóvenes, el trabajo que hagamos, pues nosotros estamos haciendo una exposición con la finalidad de que cuando hagamos un trabajo, el cual te va a producir dinero, seamos muy cuidadosos con utilizar la normatividad. Yo no puedo poner ahí en un trabajo 10, 15 normas cuando ninguna de ellas lo he consultado. Eso no está bien. Fíjese, señorita, me impactó porque nadie ha presentado con normas. Entonces dije, usted... Es que, profesor, sí las leí, pero no me las he memorizado. ¿Para qué le voy a decir? No, es que no hay que memorizarlo, señorita, sino hay que saber, por ejemplo, si yo voy a entrar interruptores termomagnéticos de fuerza, como es nuestro caso, entonces ahí está la 947-2. Y ustedes en sus copias tienen un montón de literatura de esa norma. Lo hemos visto en cables, lo hemos visto en interruptores, y les he mencionado los interruptores y les he dicho, esta es la norma europea. Bueno, seguimos, a ver. Ya, profesor. En este caso, tenemos en Perú marcas como Ariane Perú, que fabrica también tableros de transferencia automáticos, que, bueno, similares a los nuestros. Pueden contar con grado de calidad NEMA 1, que es para interiores y para salpicaduras de agua, pero ocasionales, como también podemos encontrar tableros de transferencia automáticos con norma NEMA 3, NEMA 4, que bueno, ya son contra el agua y para protección de lugares en exteriores, por ejemplo, de la lluvia. Generalmente, bueno, acá podemos ver sistemas de automatización de módulo digital, como podemos encontrar en la marca Lixis, o podemos encontrar DeepSeek, DeepSeek Electronics marca, que son sistemas de automatización para la integración de datos de suministro de energía y grupos electrógenos diésel. Podemos ver que son controladores con pantalla LCD, son programables tanto para inglés y español, presentan una fácil interfaz de manejo para el operador, y bueno, todo esto nos hace posible una medición con mucha precisión, como ajuste de tiempo umbral, entre otras funciones. Todos estos parámetros un operario lo puede controlar tanto desde el panel frontal como mediante una computadora a través de un USB. Son de diseño compacto y pueden ser utilizados en todo tipo de generador de sistemas de automatización.
Además, este módulo digital le permitirá al operario obtener lecturas de corriente, de detección de alta y baja frecuencia de tensión, tanto para la red pública, que, bueno, vendría a ser Luz del Sur, como para... Ariana, cuando dices para lecturas de alta y baja frecuencia, ¿qué significa eso? O sea, nosotros para nuestro proyecto estamos trabajando con una frecuencia de 60 Hz y nosotros... ¿Eso qué sería para ti, la baja o la alta? Bueno, esa es nuestra frecuencia normal a la que están trabajando nuestros equipos. ¿Cuál sería la alta tensión? ¿Cuál sería la alta frecuencia que dices? Bueno, acabas de decir, trabaja en la alta y baja frecuencia. Detecta, sí. ¿Y cuál sería la alta frecuencia? Bueno, frecuencias superiores a los 60 Hz que puedan presentarse en la... Lo que nosotros no regulamos es el sistema de suministro, pero podría haber en los grupos de emergencia, en el grupo electrógeno. A ver, haga tu lámina donde esté el tablero de transferencia, en la 7. Aquí está. Indique el suministro. ¿Dónde está el concesionario? Ahí tú tienes. ¿Qué frecuencia vas a tener ahí? Acá nosotros tenemos 60 Hz de frecuencia. Ya, anda de emergencia. El de emergencia es el grupo ¿Qué frecuencia vas a tener ahí? También tiene que trabajar con 60 Hz. Ya, anda las cargas, cualquiera de los tableros. ¿Qué frecuencia vas a tener ahí? 60 Hz. Entonces, ¿por qué dices que es alta y baja frecuencia? Creo que quise decir alta y baja tensión y me equivoqué. De todo lo que nos has presentado, mira, te damos un tema libre, porque tu exposición está muy floja, te damos un tema libre. ¿De qué quieres hablarnos de lo que has presentado? ¿Quieres hablar del 80, 60 que tienes ahí? ¿Del 80, 60? O sea, del DeepSeek, del controlador. ¿De eso quieres hablar? Iba a hablar de todo esto, de solamente estas dos láminas. De la permitividad de que opere nuestro ITMA, nuestro ITMB, nuestro ITMC, que en el caso del ITMC son las situaciones de emergencia en las cuales se activaría nuestro grupo electrógeno solamente para dar energía a nuestras cargas críticas. Nuestro ITMA y ITMB que son... Iriana, vamos a ver, mira, ¿por qué no nos explicas claramente la intervención del grupo electrógeno? Y ahí terminamos contigo. La intervención, ya, bueno, el grupo electrógeno... Esa tabla, explícanoslos correctamente y acabamos contigo. Ah, perfecto. Ya, la intervención del grupo electrógeno, como podemos ver, solamente se da cuando está activo el ITMC y no permite la corriente ni el ITMB ni el ITMA. ¿Esto por qué? Podemos ver en el diagrama que el ITMC, bueno, los cálculos están exactamente igual al que vemos acá, el interruptor principal del tablero general 2, porque estos tienen que soportar la misma carga, es decir, cuando está activado el ITMC, está cerrado el ITM que podemos ver acá, y solamente hay alimentación para estas. En cambio, cuando está abierto este grupo, ya el Luz del Sur sería el único suministro de energía que tendríamos, activando el ITMA, que para cargas no críticas, ya que no es una situación de emergencia, y cerrando el ITMB o TAI, que es el interruptor termomagnético de enlace. En estas ocasiones se activaría el grupo electrógeno. Acá podemos ver los cálculos que tenemos a través de potencias instaladas y para los ITM. Diana, siéntate en la tabla de verdad, no lo estás explicando bien. Ah, ya, bueno, en todas las ocasiones que nosotros vemos que el ITMA presenta un 0, quiere decir que no está permitiendo el paso de la corriente. Podemos ver las ITMAs cerradas, todas permitiendo el paso de corriente. De igual manera para el ITMB y el ITMC. Entonces, ¿qué quiere decir esta? Que sería la única respuesta que permitiría que el grupo electrógeno esté energizando a nuestras cargas. Podemos ver que el ITMA está cerrado, el ITMB está cerrado y el ITMC
perdón, el ítem A está abierto, el ítem B también, y el ítem C es el único que permanecería cerrado, lo cual se comprueba acá. Si nosotros tenemos un ítem A abierto, quiere decir que no hay energización desde el suministro. Por lo mismo, se abre el ítem B, porque todo esto se comunica mediante el que podría ser nuestro sistema, nuestro módulo de control, y le indica a las cargas que se preparen para activarse. Mientras, hasta eso va cargando nuestro grupo electrógeno hasta que llegue a una tensión adecuada. Dígame. Eliana, muchas gracias. Muchas gracias. Ya tienes tu nota, así que nos vemos con los demás la otra semana. Ya. Profesor, disculpe. Nos estamos viendo la otra semana. Dentro de 5 minutos comenzamos con los que están en el turno del día sábado.